En esta oportunidad tenemos otro webinar muy útil con información práctica, especialmente para emprendedores. Es Mercadeo para Emprendedores, otra actividad de nuestro programa de formación gerencial en línea, al cual ustedes pueden acceder en nuestro portal elmundo.com.be. En esta oportunidad nos acompaña una vez más María Ángel Paolini. Ella es licenciada en química, especialista en mercadeo, emprendedora y bloguera, famosa bloguera. Hoy nos revelará los secretos de un plan de mercadeo exitoso para los emprendedores. Como siempre, esta ponencia quedará grabada en nuestra plataforma y se la enviaremos vía correo electrónico esta tarde a las personas que se registraron en el evento. En las redes sociales la etiqueta que usaremos será numeral Taller El Mundo para compartir parte del contenido. Recuerden que en Twitter nos pueden seguir a través de nuestro usuario @elmundomóvil, canal por el que nos pueden enviar sugerencias de temas que prefieran que tratemos en próximos talleres en línea. Por lo demás, muchas gracias por su atención y por su paciencia. Excusen una vez más los problemas técnicos y sin preámbulos, los más preámbulos, los dejaremos con María Ángel Paolini. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por su paciencia y su tiempo de espera. Espero que sea de muchísimo provecho para ustedes lo que vamos a conversar en el día de hoy y que evidentemente pues sea favorable para cada uno de los emprendimientos que ustedes están decidiendo en este instante comenzar. Como el nombre lo indica, pues esta presentación pues básicamente radica en explicarles de alguna manera sistemática cómo crear su plan de mercadeo y vamos a tratar de hacerlo de una manera bien generalizada para que en virtud de cada uno de los mercados donde ustedes han decidido abordar pueda funcionar y sea de provecho para ustedes esta actividad. Si eres emprendedor, tienes una gran idea por desarrollar. Planificar tu estrategia comunicacional puede ser la clave del éxito en el mercado de hoy. Y evidentemente, para desarrollar tu idea, son necesarios muchísimos pasos. Entre ellos se encuentran investigar, desarrollar, planificar, invertir y producir dentro del entorno y el mercado donde tu idea se está desarrollando. El mercadeo sigue un proceso responsable orientado a identificar, anticipar y satisfacer esas necesidades que cada cliente tiene, con la única finalidad de fidelizarlo. Esto es una cita textual de José María Sanz de Vicuña, de su libro titulado El plan de marketing para las pymes. Y la verdad es que entre una pyme y nosotros los emprendedores, la diferencia pues radica en ese tamaño, en ese mercado al que nosotros hemos decidido abordar y que en este momento estamos generando contenido para fidelizarlo. Definitivamente cuando creamos un plan de mercadeo, estamos buscando una estrategia que nos oriente hacia las necesidades de ese cliente, de manera que nosotros podamos ir paso a paso satisfaciendo aquellas necesidades y aquellos atributos que ellos realmente valoran. Un buen plan de mercadeo va a ayudarte a diferenciarte de la competencia. Por lo tanto, en este mercado tan globalizado, vale la pena dedicar algunos minutos de tu tiempo y de tu espacio para generar un plan estructurado que pueda seguir paso a paso sobre la base de algunos objetivos claros que vamos a ir planteando en el transcurso de esta actividad. Lo primero que te recomiendo es que impulses la mentalidad de mercadeo. ¿Y qué significa la mentalidad de mercadeo? Básicamente radica en pensar que todo lo que vamos a producir o todos los servicios que nosotros vamos a ofrecer están pensados en satisfacer las necesidades del mercado meta que yo quiero abordar. Ya basta de esa mentalidad productista en la que el mercado debía agradecer que nosotros produjéramos o que ofreciéramos algún servicio. En este mercado en el que hay tanta competencia y en el que hay tantos buenos talentos ofreciendo sus conocimientos, vale la pena pensar y dedicarnos por un espacio de tiempo en pensar qué justamente es lo que necesita ese mercado meta para garantizar el éxito de nuestra propuesta. Fíjense ustedes que la clave para planificar una buena estrategia nos permite a nosotros identificar nuevas necesidades.
Evidentemente, como emprendedor, ustedes manejan un conocimiento bastante elevado del mercado que ustedes han decidido abordar. De hecho, pues básicamente como emprendedores nos dedicamos a hacer actividades que nos gustan, actividades en las que tenemos un buen tiempo trabajando y que por lo tanto dominamos. Sin embargo, en el transcurso de esta actividad nos vamos a dar cuenta que incluso haciendo un análisis de nuestra situación interna y externa, vamos a identificar nuevas necesidades y en consecuencia vamos a identificar nuevos productos y nuevos mercados. Productos y mercados a los que nosotros podemos ir abordando en la medida en la que nuestra capacidad de crecimiento se vaya desarrollando. De igual manera, cuando planificamos una estrategia, vamos a ir descubriendo nuestras ventajas competitivas, porque al conocer en lo que nosotros realmente somos buenos, podemos generar estrategias que nos permitan crecer, eliminando aquellas debilidades que nos hacen poco rentables dentro del mercado y valorando aquellas que nos hacen realmente brillantes dentro de ese mercado. Aquí entonces quiero planificar y darle el mayor valor a lo que básicamente hemos llamado la planificación, citando a Peter Drucker con las siguientes palabras. La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Así que si están listos, vamos a poner manos a la obra y vamos a iniciar esto que yo he denominado el plan de mercadeo para emprendedores. Este plan, y si tienes lápiz y papel, este es un muy buen momento para tomarlo. Este plan básicamente radica en tres fases que vamos a ir describiendo de la siguiente manera. La fase número 1 significa analizar la situación en la que encontramos nosotros actualmente el mercado. Primero vamos a hacer un análisis de la situación externa, de ese entorno que nos rodea y en el que nosotros vamos a comenzar a trabajar. Seguidamente es muy importante hacer un análisis de la situación interna. Básicamente, cuáles son los recursos con los que nosotros contamos y que podemos aportar para hacer crecer este emprendimiento que vamos a comenzar. Con todo eso en mano, vamos a hacer un diagnóstico de la situación y con eso vamos a poder iniciar la fase 2, que es básicamente las decisiones estratégicas de mercadeo. ¿Y de qué se trata esto? Básicamente en determinar objetivos de mercado basados en la cartera de clientes que queremos abordar, delimitando, es decir, haciendo una segmentación de ese mercado que nosotros queremos abordar, generando los objetivos para fidelizar a estos clientes que nosotros hemos decidido atender y aplicar lo que se conoce en la teoría del marketing como la mezcla de las 4P de mercadeo. Para finalizar, vamos a hacer el plan de acción, priorizar las acciones y delimitar en la medida de lo posible cuál es el presupuesto con el que nosotros contamos para llevar a cabo este plan de mercadeo. Para comenzar, vamos a hacer el análisis de esta situación interna, que no es más que evaluar con cuáles recursos contamos, el tiempo que nosotros le estamos dedicando a este emprendimiento, quiénes van a ser los responsables, es decir, si vamos a tener algún asociado o alguna persona que nos acompañe en esta actividad, y si para la realización de la actividad nosotros necesitamos algún tipo de sistematización. Esto puede partir desde un equipo que nos permita realizar el producto terminado, así como también un computador o un sistema automatizado que nos permita comunicarnos con estos clientes y que facilite la entrega del producto o del servicio que ustedes han decidido iniciar. De igual forma, vale la pena comenzar a delimitar cuáles son esos procesos a través de los cuales yo voy a ir presentando el producto que yo quiero ofrecer. Fíjense ustedes que aquí vale la pena delimitar, si no es el 100% del tiempo que yo voy a dedicar, a hacernos un horario. Porque muchas veces, cuando estamos comenzando los procesos de emprendimiento, estamos haciendo otra actividad y por casualidad, pues necesitamos establecer algún horario para que nosotros podamos ir delimitando el tiempo que necesita este emprendimiento. Llegado a un punto, la mayoría de los emprendedores se dan cuenta que necesitan dedicarle el 100% de su tiempo y es cuando la idea ya está madura y nos permite pues a nosotros como emprendedores iniciar otro proceso de crecimiento bien estructurado de nuestro proyecto. Ya para ese momento nosotros hemos debido alcanzar una cierta madurez y tener una clara idea de la validez o de la viabilidad de ese proyecto.
Para ese punto vale la pena y les recomiendo ampliamente que desarrollen un plan de negocios que les permita a ustedes no solo delimitar la audiencia que ustedes van a abordar, sino también la factibilidad económica y la posible inversión que ustedes deban hacer en recursos y en capital humano para que esa idea que ustedes ya comenzaron a compartir con su audiencia pueda crecer en el tiempo y pueda innovar en función de las necesidades que tiene esa audiencia objetivo. Toda vez que nosotros delimitamos cuáles son esas necesidades o cuáles son esos recursos con los que nosotros contamos, entonces pasamos a una segunda etapa que radica en el análisis de la situación externa. Y allí lo primero que debemos evaluar es cuál es mi propuesta de valor. Es decir, cuál es ese producto o ese servicio que yo voy a estar ofreciendo a esa audiencia. Puede ser desde un producto tangible como unas galletas o algún tipo de producto que la gente vaya a comprar, como también, y como se ha puesto muy en boga últimamente, el ofrecer servicios de asesoría y servicios profesionales para un mercado específico y un segmento en particular. En este sentido, lo primero que tenemos que evaluar es nuestro entorno económico. ¿Qué pasa alrededor de esta propuesta de valor? ¿Por qué? Porque evidentemente, llegado a un punto, nosotros vamos a tener que definir el precio que mi audiencia va a tener que pagar por recibir ese producto o ese servicio que yo estoy ofreciendo. En ese sentido, es importantísimo evaluar si hay tasas de interés que impactan positivo o negativamente a la propuesta de valor de mi negocio. ¿Qué pasa con las tasas de desempleo? Si mi propuesta de valor entra o no entra dentro del mercado tangible que se está manejando en ese momento. Si estoy entrando en un mercado que ya existe y que hay otros competidores, o si yo estoy innovando en propuestas de mercadeo o en propuestas de negocio que puedan cambiar incluso el uso y costumbre de ese mercado que yo estoy queriendo abordar. Seguidamente, vale la pena evaluar el entorno legal. Y aquí quiero hacer hincapié porque muchas veces hay leyes y oportunidades dentro de los marcos regulatorios que nos permiten a nosotros afianzar nuestra propuesta de negocio. Aquí vale la pena evaluar qué medidas puedo tomar para saltar estas medidas económicas que pudieran estar impactando alguna necesidad de mi mercado o cuáles de estas leyes pueden aportar o pueden ser un área de oportunidad para nosotros satisfacer ciertas necesidades. Aquí es importantísimo que evaluemos, por ejemplo, qué pasa con la marca que nosotros queremos desarrollar. Si esa marca existe y si ese mercado ya está cubierto por otras marcas, ¿qué están haciendo esas marcas dentro del entorno legal para satisfacer esas necesidades? Tengamos en cuenta que incluso cuando hay un marco regulatorio muy estricto, siempre es posible encontrar oportunidades y oportunidades no ilegales, oportunidades muy legales, siempre que nosotros conozcamos muy bien cuál es el entorno legal que ronda alrededor de esa propuesta de negocios que nosotros estamos queriendo proponer. Toda vez que nosotros evaluamos ese marco regulatorio, es imperativo evaluar el entorno tecnológico que está alrededor de la propuesta de valor que nosotros estamos queriendo incorporar a este nuevo mercado. Y aquí me refiero, por un lado, a cualquier tecnología que mejore, que favorezca el alcance de mi mercado a esa propuesta de valor que yo estoy ofreciendo. De igual forma, si hay una tecnología de punta que pudiera estar mejorando las condiciones en las que yo voy a ofrecer mi propuesta, mi producto o mi servicio, también debo evaluarlas, porque si bien es cierto que al principio nos puede costar un poco y hay una brecha importante en cuanto a inversión, hay que tenerla en cuenta, porque si algún competidor ya está abordando esas ventajas competitivas en el ámbito tecnológico, nosotros en algún momento vamos a tener que migrar a ellas o podemos quedarnos básicamente atendiendo un nicho de mercado que no va a crecer y que en algún momento pudiera migrar a nuevas tecnologías. En ese sentido, y hablando en términos del mercado que queremos abordar, uno de los análisis que nos va a tomar un poco más de tiempo es la evaluación de ese entorno sociodemográfico sobre el cual nosotros queremos abordar nuestra propuesta de negocio. Lo primero que tenemos que evaluar es el poder adquisitivo de esa población objetivo al que yo quiero abordar. Sobre todo porque, como ya les comenté, nosotros tenemos que fijarle un precio a nuestra propuesta de negocio. Y si el mercado que yo quiero abordar no tiene la capacidad
económica para obtener mi producto o mi servicio, pues nada hago con ofrecerlo en esas condiciones. Posiblemente tenga que reestructurar, tenga que redefinir algunas ideas para que esa población a la que yo quiero abordar tenga acceso a esos productos y servicios. Si no puedo cambiar porque la estructura de negocios no me permite cambiar el precio, pues es posible que yo tenga que evaluar o invadir algunos otros segmentos de mercado. Y en la medida que vayamos creciendo, pues eventualmente desarrollar ideas innovadoras en las que esa población objetivo de bajos recursos pueda adquirir estos servicios que nosotros estamos ofreciendo. De igual manera, es importante evaluar cómo se distribuye la población que yo quiero abordar, en términos de nivel socioeconómico, de edades, de nivel de educación. Básicamente porque si yo estoy creando una nueva necesidad, es importante que esa población objetivo que yo voy a abordar en ese instante conozca cuáles son los usos de mi producto. En el mercado del emprendimiento hay muchas ideas innovadoras a las que con un simple cambio o con una simple modificación del uso y costumbre de la utilización de ese servicio o de ese producto, vamos a modificar las acciones de este consumidor. Y muchas veces nos va a tocar hacer toda una estrategia de educación al consumidor de manera que nosotros podamos, muy entre comillas y muy respetuosamente, enseñar a nuestro consumidor a usar nuestro producto. Porque básicamente eso va a adquirir o va a mejorar el valor de ese segmento abordado a esas propuestas de negocio que yo estoy invirtiendo. De igual forma, vale la pena evaluar cuáles son sus intereses, porque ahí vamos a capitalizar en nuevas estrategias para innovar y para crecer. Y finalmente, dónde compran o dónde adquieren esos productos que ya existen en el mercado y que yo quiero sustituir con la propuesta que yo estoy ofreciendo en este momento. De igual forma, analicemos la situación actual de nuestro mercado. ¿De qué tamaño es la oferta que nosotros vamos a ofrecer? ¿Cuáles son los productos que nosotros vamos a ofrecer? ¿Hay marcas existentes en el mercado? ¿Cuál es el valor de mi marca dentro del mercado? ¿Cuál es la participación del mercado que yo quiero abordar? Porque también es importante entender que en la medida en que nosotros vamos creciendo, vamos aumentando nuestra participación de mercado, pero cuando estamos iniciando, nosotros vamos a competir con un mercado ya establecido y con unas marcas que ya están posicionadas. Y de alguna manera nosotros tenemos que generar herramientas que nos permitan conocimiento de marca entre estas personas que van a comenzar a vender, a comprar o a adquirir nuestros productos y servicios. Seguidamente, vamos a analizar ese mercado o esa competencia que está alrededor de nosotros. ¿Quién es mi competencia? Y cuando nos hacemos esa pregunta, no pensemos solamente a otra persona u otra marca que ofrezca el mismo producto que yo estoy tratando de incorporar al mercado. Pensemos por un momento en cuál es la necesidad que yo quiero cubrir. Y sobre la base de esa necesidad que yo quiero cubrir, vamos a pensar cómo está haciendo ese segmento que yo quiero abordar para satisfacer esa necesidad. ¿Utiliza algún producto similar o algún producto parecido al que yo quiero ofertar? Evaluemos entonces cuáles son las ventajas y las desventajas de mis productos y de los productos que ya se ofrecen como competencia. Identifiquemos también cuál es la estrategia de valor o cuál es la estrategia competitiva de esas personas que están ofreciendo productos y servicios dentro del mercado en el que yo quiero trabajar. Y finalmente, evaluemos si dentro de nuestro entorno de mercado hay barreras de entrada. ¿Hay alguna inversión? ¿Hay que pagar algo para poder competir en ese mercado? ¿Qué tan fácil es para otros competidores iniciarse dentro de ese mercado? Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en Venezuela los emprendimientos gastronómicos son los que más abundan en nuestro país. Desde la persona que vende snacks o comida en su casa hasta una persona que ha decidido emprender en el área de la restauración o cuando deciden montar un restaurante. Entonces, ¿cuáles son las barreras de entrada para entrar dentro de ese mercado? ¿O cuáles son las barreras que yo debo cumplir para poder satisfacer esas necesidades que ya están allí y que mi segmento a abordar las tiene y que yo simplemente soy un actor más que entra en ese juego entre productos y servicios y satisfacción de un mercado? En ese sentido es muy importante entender la dinámica de los productos sustitutos.
Es imperativo que nosotros entendamos cómo están actuando nuestros consumidores en este momento. Si mi propuesta de negocio está orientada a un producto en particular, yo debo entender si ese segmento que yo he decidido abordar utiliza un producto parecido, un producto que sustituye al que yo estoy ofreciendo. Debo responder a la siguiente pregunta: ¿satisface la misma necesidad? ¿O mi producto es una versión mejorada de lo que ya existe en el mercado? Y aquí hay que tomar con pinzas esta pregunta y la respuesta que viene a esa pregunta, porque hay que estar dentro del mercado y conocerlo muy bien y conocer el uso y costumbre de estos consumidores para poder responderla con toda veracidad. Para muchos emprendedores es una gran sorpresa descubrir que dentro del segmento que han decidido abordar hay necesidades insatisfechas o necesidades que están cubiertas a mitad. Y cuando nosotros entendemos eso, generamos nuevas oportunidades para innovar y para tener nuevos productos que satisfacen al 100% las necesidades. Incluso cuando somos astutos y entendemos muy bien el mercado en el que nos desempeñamos, nosotros podemos ir generando necesidades que son cubiertas o que son satisfechas con esos productos innovadores que nosotros poco a poco vamos a ir desarrollando en el transcurso del crecimiento de nuestra propuesta de emprendimiento. Finalmente, estos productos sustitutos significan una amenaza real para nuestra propuesta de emprendimiento. Y esto es una respuesta bien importante, porque muchas de las razones por las cuales los emprendimientos fracasan es porque no están en la capacidad de crecer con su mercado. Pongamos un ejemplo. Usted ofrece ahorita una galleta con sabor a chocolate. Es un producto que va a comenzar un proceso de crecimiento y que los segmentos que ustedes van a abordar, que en este caso pudieran ser personas entre los 25 y los 45 años, pues van a probar el producto, van a darle a usted un feedback de cómo ha sido cubierta su necesidad con el producto que usted ha desarrollado. Pero llegado a un punto, y cuando el mercado crece y otros competidores comienzan a innovar dentro de ese mercado, pues ese mismo cliente que hoy compra su galleta de chocolate va a querer otros sabores, va a querer otras formas, incluso otras maneras de la presentación. Es muy posible que muchos de esos competidores hayan innovado en mezclas de harinas para hacer la galleta, abordando esos segmentos de mercado en los que esa persona quiere hacer la galleta en su casa. Entonces, es importantísimo que nosotros evaluemos qué está pasando alrededor de ese mercado donde yo estoy incorporando mi propuesta y evaluar si llegado a un punto eso comienza a convertirse en una amenaza para lo que yo estoy haciendo. Créanme que en el entorno del emprendimiento hay amenazas siempre y en todos lados. Por lo tanto, nosotros debemos desarrollar esa habilidad para anteponernos a esas posibles necesidades que tenga mi mercado y estar dispuesto a crecer con ellos. Con todo esto en mente, vamos a hacer un diagnóstico de la situación. Y aquí es donde vamos a definir exactamente si mi propuesta de valor va a ser positiva o necesita mejoras para poder ser lanzada al mercado. Para ello, vamos a construir una matriz DOFA ampliada. Y me gusta ampliada porque, más allá de colocar una lista de atributos que nos favorecen o que incluso nos pueden desfavorecer en un cierto y determinado momento, nosotros vamos a definir estrategias que nos permitan aumentar esas oportunidades y esas fortalezas que nosotros contamos y también esas estrategias con las que nosotros vamos a disminuir aquellas amenazas del entorno o aquellas debilidades que yo como emprendedor tengo, porque uno de los descubrimientos que también vamos a ir definiendo a medida que vamos haciendo este estudio es que nosotros no podemos hacerlo todo y eventualmente vamos a tener que acompañarnos de un equipo de trabajo que nos permita en la medida de lo posible ir disminuyendo esas debilidades y aumentando las fortalezas que nosotros tenemos como organización. En este sentido, te invito a que construyas una gráfica como esta que te muestro en la lámina y todo ese análisis interno lo vamos a colocar dentro de las fortalezas y las debilidades que nosotros tenemos como emprendedor. Estas debilidades y estas fortalezas internas que son de la empresa se refiere a las fortalezas y debilidades que tú tienes en este momento como emprendedor. Después de haber hecho el análisis del entorno, entonces vamos a definir cuáles son esas oportunidades y cuáles son esas posibles amenazas que el mercado nos presenta. Y entonces vamos a comenzar a hacer combinaciones para ver cómo podemos disminuir lo que no nos favorece
y potenciar aquello que nos está favoreciendo dentro de ese mercado. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, vamos a hacer una combinación de fortalezas y oportunidades, donde vamos a buscar aumentar esas fortalezas y aprovechar esas oportunidades. En contraste, vamos a encontrar combinaciones de estrategias en las que nosotros vamos a tener la necesidad de disminuir las debilidades y minimizar esas amenazas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues potenciando esas oportunidades y esas fortalezas que tenemos, asociándonos con personas que conozcan el mercado o incluso investigando un tanto más para evaluar cuáles son esas necesidades que aún no están satisfechas y que yo con mi producto y mi servicio puedo abordar. Con todo esto en mente, entonces vamos a pasar a una fase que es bien interesante, que es la determinación de los objetivos. Y en esta familia de objetivos vamos a definir objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos. Entre los objetivos cualitativos vamos a asociarlos al posicionamiento de esa marca, de esa idea que usted tiene y esa generación de valor, de confianza y de posicionamiento en el mercado que yo quiero lograr. Seguidamente vamos a definir los objetivos cuantitativos que se caracterizan por proponernos logros que sean medibles. Aquí va a ser importantísimo que nosotros nos pongamos metas alcanzables, con tiempos específicos de tareas que vamos a ir cumpliendo. Porque créanme que no hay nada más frustrante que plantearnos objetivos que son inalcanzables o que en el tiempo y la dedicación que yo tengo para dedicarle a mi propuesta de negocio no las puedo cumplir. Entonces, en un proyecto en pleno desarrollo, es imperativo que desarrolles objetivos pensando en la consolidación, seguidamente en obtener altas tasas de crecimiento y finalmente aumentar la rentabilidad. En conclusión, lo primero es generar confianza en el mercado. Seguidamente, posicionarnos y ganarnos un espacio en la mente de ese consumidor. Y finalmente, generar estrategias que nos permitan a nosotros capitalizar, no solamente para reinvertir en nuestro negocio, sino para también invertir en innovación y en nuevas propuestas que puedan diversificar esa idea de negocio que nosotros estamos proponiendo. Los objetivos básicamente definen o responden a preguntas como ¿qué quiero alcanzar y hasta dónde quiero llegar? Básicamente los objetivos responden a la pregunta de ¿qué quiero lograr? Si su objetivo es crecimiento, entonces les recomiendo empezar con estrategias de cartera, que vamos a ver seguidamente. Fíjense que en este cuadro, que se conoce como la matriz de Ansoff, vamos a ver diferentes estrategias de crecimiento. En el cuadrante superior izquierdo vamos a encontrar estrategias de penetración, que son básicamente esas estrategias que utilizamos los emprendedores cuando estamos comenzando en un mercado que no conocemos, pero que ya está establecido y con productos que no son innovadores, sino que pueden corresponder a un producto mejorado, pero dentro de un mercado que ya existe. Allí lo que estamos buscando es ganarnos un espacio en la mente del consumidor. Tengamos en cuenta que a medida que nuestros posibles o nuestros potenciales clientes vayan conociendo nuestra marca, pues en esa medida nosotros vamos a ir ganando reputación, ganando confianza dentro de ese segmento y vamos a generar el conocido boca a boca, que ahora en las redes sociales pues está muy de moda y nos ayuda muchísimo, sobre todo cuando estamos comenzando. Seguidamente vamos a encontrar en el cuadrante inferior izquierdo qué es lo que sucede cuando en un mercado actual nosotros vamos a desarrollar, o con un producto que ya conocemos, vamos a desarrollar nuevos mercados. ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede básicamente cuando nosotros vamos descubriendo nuevas necesidades, nuevos segmentos que podemos abordar. Esto quiere decir clientes que nosotros inicialmente no habíamos pensado que podían ser cubiertos con mi propuesta de negocio, pero que ahora entendemos, después de un tiempo andando en el mercado y conociendo las necesidades de los potenciales clientes, podemos abordar. En el cuadrante superior derecho tenemos el desarrollo de nuevos productos y esto básicamente quiere decir diversificación. Cuando estamos en este cuadrante estamos en pleno proceso de crecimiento.
cuando ya una de nuestras primeras propuestas ha calado y ha penetrado muy bien el mercado y entonces nosotros tenemos esa capacidad de desarrollar productos similares o extensiones de mi producto que entonces puedan ir cubriendo otras necesidades que el producto inicial estaba generando. Finalmente, cuando ya nuestro mercado está cubierto, cuando nosotros hemos alcanzado un dominio de ese mercado en el que estamos desarrollándonos, ¿qué nos queda? Nos queda la diversificación. Y eso es básicamente comenzar una nueva estrategia dentro del mercado porque vamos a ir explorando aquellas personas que aún no usan nuestro producto con nuevos productos porque los hemos adaptado a sus necesidades. Fíjense entonces que en este caso, el criterio que priva en toda empresa es que hay que agotar las posibilidades de expansión antes de abordar estrategias de diversificación. Porque lógicamente, cada vez que nosotros necesitamos incorporarnos a un nuevo mercado, pues tenemos que hacer todo este estudio previo de oportunidades, de amenazas, de fortalezas y debilidades, que entonces nos definen la viabilidad, no solamente en términos de marketing, sino también en términos económicos, de abordar y de entrar a nuevos mercados. Fíjense entonces que cuando se trata de emprendimiento, es imprescindible focalizarnos en estrategias específicas y estrategias puntuales. Hace un rato les comenté que como emprendedores solemos tener esa necesidad de querer cubrirlo todo. Y una de las mayores recomendaciones que hacen pues, asesores empresariales y asesores de emprendimiento es que hay que dedicarse un paso a la vez. Hay que abordar este mercado en el que nosotros somos buenos y en el que somos conocidos antes de abordar mercados desconocidos donde no sabemos cuál va a ser la respuesta del cliente. Cuando se tienen estrategias claras y se conoce bien el mercado, nosotros podemos anteponernos a esas necesidades y podemos jugar con las posibles estrategias que van a cubrir esas necesidades específicas. Pero cuando estamos en un mercado que no conocemos, es decir, cuando estamos intentando diversificarnos para, como dice el dicho, no tener todos los huevos en la misma cesta, pues entonces pasa por una parte de conocimiento y de manejo de nuevas estrategias y de nuevos mercados que posiblemente pues nos va a tomar un tiempo en acostumbrarnos y evidentemente eso va a requerir de un tiempo de crecimiento y de adaptación. Por lo cual, si nosotros no hemos desarrollado otros mercados y no estamos estables dentro del mercado que ya conocemos, eso puede generar un descalabro en términos económicos de nuestra propuesta. Y todo lo que pudimos haber construido un tiempo atrás, pues entonces definitivamente se puede ir por la borda. Hablemos ahora de segmentación. Y segmentación no es más que separar, y fíjense que me gusta utilizar el término separar y no dividir, separar diferentes grupos de personas que tienen necesidades comunes y características comunes y que van a ser cubiertas en la medida de lo posible con ese producto o servicio que yo voy a estar ofreciendo. Fíjense que nosotros podemos definir una estrategia diferenciada donde luego de escoger un segmento en particular, yo voy a generar toda una estrategia para ofrecerles un producto o un servicio característico a esa población en particular. Fíjense el gráfico que tenemos en la lámina, tenemos familias en diferentes estados y reconocemos aquí fácilmente que una familia que tiene un solo hijo y que son primerizos van a tener necesidades bien particulares que no son las mismas de una familia que, por ejemplo, ya tenga más de un hijo y que tenga hijos en edad escolar o que tenga hijos adolescentes. Entonces, si mi producto está dirigido hacia la familia, yo tengo que identificar hacia qué tipo de familia voy a ofrecer el producto y entonces voy a generar estrategias diferenciadas para cada tipo de familia. Si bien es cierto que mi producto puede funcionarles a todos, la forma en la que lo van a usar va a ser distinta en cada caso. Y ese es el segmento que yo, o esa es la necesidad que yo tengo que entender. Si por el contrario, mi propuesta le funciona a todo el entorno familiar y no importa si tiene hijos o si tiene más de un hijo o si tiene hijos grandes o tiene hijos pequeños, nosotros podemos abordarlos a todos con la misma propuesta.
entonces vamos a hacer una propuesta indiferenciada. Que esto básicamente radica en que yo voy a ofrecer el mismo producto,